¿Está completo, no? Sí, están completos. Genial. Bienvenidos, chicos, bienvenidos al Centro Cultural. Voy a agarrar el micrófono para que nos puedan escuchar todos. Ahora sí. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Yo también estoy bien. Sí me acabo de levantar, pero estoy bien. ¿Han venido a pie de Viñavieja? No. ¿En qué han venido? En carro, muy bien. ¿El director? ¿Cuál es el director? Director, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué Mucho gusto, mucho gusto. Gracias por recibirnos en su casa. Por favor, cuando quieran. Para nosotros es un placer tener a nuestros niños en un recinto cultural y darle información de vuestra cultura, porque en realidad es vuestra cultura, el hecho del propósito de estar radicando aquí en el Carmen, también hace parte de vuestra tradición, vuestra cultura, no el hecho de que se llame o le llamemos cultura afroperuana, haga referencia al ser afro o tener esta piel para que esta cultura sea nuestra, no, es de todos, es de todos. Así que nada, antes de abrir las preguntas, voy a explicar un poco del centro cultural, un poco de todo. Es Amador Valleambrosio, es una persona, o era una persona de la cual era como el guardián de la tradición. El guardián de la tradición, porque él tuvo la posibilidad de salir fuera de su pueblo, como es el Carmen, y difundir la tradición o mezclar otros géneros, otra cultura, y él se quedó en su pueblo, salvaguardando la identidad de su pueblo, que era la tradición de atajo de negrito, de zapatero, ¿no? Él se hizo conocido porque supo quedarse dentro de la tradición. Otras personas como Amador, a los 78 años que hoy día normalmente Amador debe estar cumpliendo, muchas personas zapatearon, muchas personas tocaron o de una u otra manera hicieron parte de la cultura afroperuana, que nosotros aquí en el Centro Cultural o dentro de la familia Valleambrosio la difundimos como cultura afroandina, ¿no? Si hablamos de la cultura afroandina, a ver, la cultura afroperuana indica lo que es la procedencia de los africanos al Perú, ¿no? Pero para nosotros tiene más sentido llamarlo afroandino, porque todo lo que hacemos como tradición, los afroperuanos, es una mezcla y un encuentro de la música afro y andina, ¿no? Ya más adelante lo voy a explicar con detalle. Y el Centro Cultural, como les decía, tiene este espacio enorme, de la cual, si se da cuenta, porque fueron al parque, ¿no? Han estado en el parque algunos. Sí. Si se dan cuenta, hay dos torres. ¿Has visto las torres? Sí. Son cajones, exacto, son los cajones más grandes del mundo. Ningún cajón, yo no he visto, creo que no hemos visto un cajón más grande que estos cajones, porque son 3 pisos. Sí. Cada cajón equivale a 3 pisos. Y cada cajón tiene una temática. Por ejemplo, el cajón de fondo, después si quieren ir al bañito, hay bañito abajo, tiene unos bañitos. El segundo piso, una biblioteca con más de 3.000 libros. Una biblioteca enorme. Y es increíble porque muchas personas del distrito saben que existe una biblioteca, pero hoy en día la gente prefiere estar con el teléfono y bajarse, qué sé yo, un PDF y leer por teléfono y no agarrar el material en físico, ¿no? Ahí está la biblioteca, así que cuando quieran, tengan una clase para descubrir un poco más en lectura, ahí tienen este espacio y es gratis, todos los espacios son gratis. Y tienen el tercer piso que es una sala de cómputo, ¿okay? Hay una sala de cómputo, hay muchos jóvenes, adolescentes que cuando salen de secundaria, el problema es que sistemáticamente la educación no invita a desarrollar la ambición educativa o ambición universitaria a los jóvenes. Entonces, por ejemplo, en otros países, en secundaria, desde tercer grado ya te están preparando para la universidad, ¿no? Aquí es más que todo te preparan para que vaya a
a un espacio donde puedas desarrollar más tus intereses universitarios. Y acá tenemos esta sala de cómputo donde pueda venir y descubrir un poco más tu interés y conocer los ficheros que se utilizan en la universidad. Y en este cajón tenemos un estudio de grabación donde grabamos a todas las personas que quieran grabar, que tengan qué sé yo, una composición, y es gratis, todo es gratis. Y el tercer piso, hace 2 semanas la acabamos de techar, y es un piso dedicado para costura, porque una de mis hermanas ha estudiado costura, entonces hay un proyecto de enseñarle a las personas, sobre todo mayores. Está enfocado más que todo a un grupo de mujeres que están viviendo acá en San Luis para enseñarles manualidades. Bueno, este es el Centro Cultural. Después hablar un poco de los instrumentos. Bueno, primero empezar por Amador Valleumbrosio, que hemos hablado de Amador Valleumbrosio. Amador Valleumbrosio, padre, 15 hijos, yo soy el número 10, yo soy el número 10 de los 15 hijos, 7 mujeres y 8 hombres, todos músicos, artistas, y hay, ¿saben cuántos nietos hay? Hay 38 nietos. Entre Amador y Adelina. Amador, su apellido completo es Amador Valleumbrosio Mosquera, y Adelina Guadalupe Córdoba. Ellos dos se juntaron para tener un montón de hijos. Y bueno, Amador tuvo 11 hermanos y Adelina tuvo 9 hermanos. Y Adelina tuvo una fuerza increíble, mi madre, porque supo criar a sus hijos como también crió a sus hermanos, porque mi abuela no paraba mucho en casa, siempre estaba trabajando como ama de casa, como muchas personas seguramente, o padres de familia que necesitan recursos. Ella se iba a trabajar a Lima y mi mamá se quedaba cuidando a sus hermanos, porque ella era la mayor. Bueno, ahora vamos a la parte musical, a la parte de instrumentos. Por ejemplo, vamos a empezar con los instrumentos más tradicionales que corresponden a la cultura afroperuana. Por ejemplo, tenemos, para mí, yo creo, el primer instrumento que hace parte de la identidad de la música afroperuana es ese instrumento que está aquí. Creo que sin micro nomás. ¿Saben cómo se llama? Alguien va a leer seguro y va a decir, ¿cómo se llama? Saña, no. Saña es el lugar de donde viene este instrumento. Entonces, este instrumento que parece, ¿a qué se parece? A un tambor. A una calabaza, pero calabaza grande, se parece a un zapallo, ¿no? Sí. Parece un zapallo macra, que es así de este tamaño. Y es riquísimo. Bueno, es dura, mire su cáscara, es durísimo. Y esta es una calabaza grande. Allá en el norte se le llama checo. Checo. Y este instrumento usaba en el norte, antes que el cajón. Por esto este hueco para imitar, no es redondo a diferencia como el cajón, para imitar el instrumento, para que salga sonido. Y se tocaba para un género musical en el norte. ¿Ok? Entonces este instrumento que viene, viene del norte. Moria, ¿de dónde viene? Del norte. ¿De qué parte del norte? ¿De qué parte del norte? Del sur. No, el norte. Del norte. Saña, ok. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Cómo se llama el instrumento? Checa. Checo, ok, checo se llama el instrumento. Después del checo, recién llega el cajón, ¿ya? Todos lo conocen, ¿no? Sí. Ok, miren, les voy a contar una breve historia del cajón, ¿ya? En el tiempo de la esclavitud, en el Perú, cuando los españoles eran todos los esclavos negros, porque faltaba la mano de obra, estaba exterminando la mano de obra andina, entonces viene la inmigración de esclavos negros de África. Y vienen para trabajar en las islas guaneras, vienen para trabajar qué sé yo, en el campo, en la chacra, la caña. Y es increíble porque no se cuenta mucho en la historia, pero está seguramente cuando lleguen en la universidad van a tener acceso a los grandes libros de historia. Y hay
una historia que pocos saben, que en Cusco es un lugar andino, ¿no? Lugar andino. En Cusco, en la época de la esclavitud, había un porcentaje de 80% de la población de Cusco eran afrodescendientes, eran negros. ¿Ok? Entonces, ¿han ido a la Hacienda San José? Sí. Ya, en la Hacienda San José, eso se llama casa o recinto de esclavitud, la época, ¿no? Como la cooperativa Mancocapa, o qué sé yo, la hacienda de Chamorro, la hacienda, perdón, de Sarreje. Hay una hacienda en Sarreje que es la réplica de la hacienda San José. Y entre hacendados, los esclavos se comunicaban con tambores. Por ejemplo, descubrieron un lenguaje con tambores, ¿saben? Por ejemplo, hay una hacienda en Viñavieja, hay una hacienda en el Carmen, donde tenían esclavos, y ellos hablaban un lenguaje porque no querían que el patrón descubrieran que estaban como organizando una rebeldía. Entonces, se comunicaban así. Y en Viñavieja, chicos, escuchen, en Viñavieja se escuchaba, ellos escuchaban en Viñavieja y le respondían, por ejemplo. En San José le decían. Y en Viñavieja respondían. Y ese es un lenguaje, estaban hablando con los tambores. Entonces, a raíz que ya los reyes se enteraron, o los patrones se enteraron que ya estaban comunicando con tambores, dijeron, hay que hacer algo. Y la reina de España, porque antes del Perú era un reinado español, mandaron a quemar millones y millones de tambores de piel. Millones y millones. ¿Por qué? Porque habían descubierto un lenguaje. Entonces dijeron, es como decir, vamos a cortarle la lengua. Y la lengua era los tambores. Y le cortaron la lengua. O sea, le quemaron todos instrumentos. No solamente en Perú, también en toda América Latina donde existió la esclavitud. Y ellos dijeron, ¿ahora qué tocamos? Ahora, ¿con qué percutimos? Y hubo dos percusiones. Uno que es el cajón y otro que es el zapateo. Pero primero salió el cajón. Y el cajón vino de un lenguaje, o vino, perdón, de una caja de embalaje, donde cargaban fruta o cargaban palta, qué sé yo, comenzaron a percutir así. ¿Ok? Entonces, este es el cajón que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. ¿Ok? Y este le llamamos tapa, que es la parte más aguda. Y tiene dos sonidos el cajón. Tiene dos sonidos. ¿Qué sonido tiene? Grave Y agudo, agudo. Grave y agudo. Entonces, el grave, el agudo. ¿Ok? Entonces, ¿saben que ustedes pueden aprender a tocar cajón sin tener cajón? Miren, solamente utilizando los sonidos con frases. Por ejemplo, este es el grave. ¿Ya? Este es el grave. Y todos vamos a decir, vamos a hacer un festejo. Vamos a hacer un festejo. ¿Conocen el festejo, no? Sí. Que se baila bien, bien alegre, ya. Entonces, vamos a hacer un festejo y vamos a reemplazar los golpes, los sonidos graves y agudos. Entonces, vamos a llegar a hacer esto. Ok, entonces vamos a reemplazar el primer golpe grave, que sería yo no como camote. A ver, yo no como camote. 1, 2. Yo no como camote. 1, 2. Como camote, 1, 2. Camote, 1, 2. 1, 2. Camote, 1, 2. Camote, 1, 2. Bien, ahora vamos a completar la frase y vamos a decir, yo no como camote con maní. Y con maní es el agudo. Maní, ¿ok? 1, 2. Yo no como Camote con maní. Y seguido, ¿ok? Seguido. 1, 2, 3 y... Camote con maní. Camote con maní. Como camote con maní. Como camote con maní. Como camote con maní. Muy bien. Y así podemos aprender un montón de ritmos.
¿Alguien ha comido camote con maní? No, claro, es feo, ¿no? Camote con maní debe ser feo. Entonces, y así, esto se llama onomatopeya. Con la onomatopeya puede descubrir un montón de cosas polirrítmicas, ¿ok? Entonces, este instrumento ya saben cómo se llama, ¿no? Sí, cajón. Cajón. Yo, aparte de ser músico, yo también soy luthier. ¿Saben qué significa luthier? Que es muy parecido al carpintero, pero el carpintero te hace silla, te hace mueble, y el luthier te hace instrumentos de madera, luthier, ¿ok? Entonces yo soy luthier, y por ahí tengo mi taller y hago todo tipo, porque hago todo tipo de instrumentos, ¿ok? Ya chicos, miren, ahora hay otro instrumento, ya van dos instrumentos que les voy mostrando que hacen parte de la música afroperuana, que es Checo, 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 checo. Y el cajón. cajón. Ahora vamos con otro instrumento, a ver. Este La quija de burro. que está aquí. ¿Cómo se llama? La quija de burro. ¿Había una cajita por ahí? En el taller, creo, no sé. Creo que, no sé si está vivo o está... Ok, voy a buscar un diente por ahí. Por acá hay un diente, mire. Ya. A ver. Quijada de Burro. nuestros padres antes le llamaban... Nuestros padres le llamaban carachacha. Para chacha. Sí, carachacha. Eso, primero chacha. Cara y Chacha. chacha. Claro, ese es muy bueno. Y mire, escucha cómo suena. Muy bien chicos, entonces, ¿saben? Miren, lo voy a enseñar ya. Para que se cuiden los dientes. Por ejemplo, voy a ver si puedo sacar uno. Bueno, están todos un poco duritos, pero miren, esta dura casi igual. No del mismo tamaño, pero como tenemos la mandíbula, porque es esto. Es esto. Entonces, como tenemos la mandíbula, nuestro diente llega hasta aquí. Hasta aquí. Por eso cuando nos sacan los dientes, las muelas, duelen muchísimo. Porque es toda la mandíbula, casi toda la mandíbula. Tienen el 90% de la mandíbula es aquí. Entonces chicos, tengan cuidado con los dulces, ¿sabes? Porque si no, van a tener muchos problemas. ¿Y saben por qué tienen los dientes un poco sucios? No se lo ha cuidado. No se lo cuidó, claro, no se lo va a cuidar. ¿Por qué tienen los animales o el burro los dientes sucios? No se lava. Bueno, comen pasto. ¿Y cómo se llaman los animales que comen pasto? Herbívoros. Herbívoros. Muy bien, chicos, muy bien. Eso es. Si nosotros comiéramos pasto, tuviéramos los dientes así también igualitos. Pero la ventaja es que nosotros nos cepillamos. En cambio, el burro no se puede cepillar. Entonces, ¿cómo se llama? Carachacha. Carachacha o Quija de burro. caja de burro. Genial. Ahora tenemos otro instrumento, van tres. Está un poco desarmado, lo he olvidado un poco de... ¿Esto cómo se llama? Cajita. Cajita, muy bien, muy bien, muy bien. Y la cajita, para que sepan chicos, la cajita, antes de ser un instrumento de percusión afro-peruano, se utilizaba en las iglesias para recolectar limosna. Utilizaban en las iglesias para recolectar limosna, y este palo era para percutir. Ahora está un poco desarmado, pero voy a hacer un poquito del esfuerzo y se percutirán. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres instrumentos que hacen parte de la tradición. Aquí le dejo. Ya, miren. Cuatro ya, miren. A ver, chicos, miren. ¿Cómo se llama? Checo. Checo. Quija de burro. Quija de burro. Cajita. Cajita. Cajón. Cajón. ¿Dónde nace la cajita? Del, En la de la iglesia. ¿Qué era antes de hacer? Recolectar limosna. Muy bien, chicos. Me gusta, están muy atentos.
Y no quería ignorar este instrumento, pero este instrumento, bueno, no tiene mucho que ver con lo que estoy relacionando como instrumento bajo peruano, pero este instrumento es africano, de África, se llama djembe. Yembe. Djembe. Bueno, pasamos, seguimos a lo nuestro, todos conocemos, ¿no? Violín. Ese violín, ¿en qué género musical va en nuestra cultura? En nuestra cultura. ¿Qué rol tiene dentro del atajo negrito? Esto es lo que tienen los reyes, Una corona. una corona. Entonces, cuando yo me he visto así, mire, me he visto así con mi mano, ¿ya? Ya. Y estoy así. Entonces, esto, o sea, mi ser con mi corona, mi campanilla, mi chicotillo y mi banda representa a un rey mago. ¿Ok? Entonces, chicos, deben saber, los zapateadores de atajo negrito representan a los reyes magos. ¿Ok? Por eso, en el 6 de enero, que es la fiesta de Reyes Magos, zapateamos nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. ¿Ok? Entonces tenemos, antes que me lo quiten, me lo voy quitando y ustedes van eliminando, ¿ya? Esto, ¿cómo se llama? Corona. Corona. Esto, Campanilla. campanilla. Esto, Chicotillo. chicotillo. ¿Para qué sirve el chicotillo? No, para llevar la rítmica también, pero también para castigar. Para castigar. Y esto, Banda. banda. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, tenemos todo esto ya explicado. Tenemos el zapateo, la tradición de atajo de negrito. A ver, levante la mano todo lo que son de Viñavieja. De Viñavieja. Ok. Casi todos. Vení, levanta. ¿Tú dónde eres? Ah, estás en el Carmen. ¿Saben que lo del Carmen, son pocos los que van del Carmen, pero siempre nuestra historia ha dicho que Viñavieja es una escuela A1. Mi hijo, que se llama Amador, inició en Viñavieja, estuvo 2 años, 3 años, cuando estaba el director Antón. Sí. Entonces, todos son de Viñavieja, uno del Carmen. A ver, ¿cuál es el apellido común en Viñavieja? El apellido común en Viñavieja. Guillinta. Hay 3 apellidos comunes en Viñavieja. Guillinta. ¿Cómo? Guillinta. ¿Cómo? Guillinta. Guillinta. Bueno, no. Cartagena. Cartagena. Guillén. Ortiz. Cartagena, Ortiz. Ñañez. Esos son los apellidos comunes de toda la vida de Viñavieja. Cuando uno dice aquí en Carmen, oye, vas de Viñavieja, está la familia Ñañez, está la familia Cartagena, y esos son los que han, vamos a decir, creado más o menos Viñavieja, ¿no? Porque estaba una comunidad que se llamaba Pinta, había una comunidad que se llamaba Pinta, y después Viñavieja, pero Pinta existía porque en la época de los Sillonis, había uno de los hermanos Sillonis que tenía su terrenal por Viñavieja. Entonces hubo un problema en Ayacucho, en el problema de terrorismo en Ayacucho, y hubo mucha inmigración de Ayacucho que crearon este pueblo que se llamaba Pinta, pero ya Viñavieja existía. ¿Ok, chicos? Entonces, ahora sí, veo que han venido con su cuadernito. Levanten la mano los que quieren hacer la pregunta. A ver, empezamos por aquí. Pregunta. Ya, a ver, pregunta de tu grado. Sí. Ya acá. La anterior, de ayer. A ver, chicos, vamos escuchando la pregunta, ¿ya? Ah, este. Ya, diga, fuerte, fuerte, Damaris. ¿De dónde viene su cultura? Ya. La pregunta es, ¿de dónde viene mi cultura? Mi país. Ya. Mi cultura, que también es tuya, viene del Perú. Todo nace aquí en Perú. Muchos decimos que la cultura afroperuana viene de África, pero no hay nada que se parezca a África de lo que hacemos nosotros, porque todo nace en este encuentro de lo afro y lo andino. Entonces, nuestra cultura, que es tu cultura, nace en el Perú. Otra pregunta. ¿Cuál es el significado de las trenzas?
Ah, el significado. ¿Saben cuál es el significado de las trenzas? No saben, miren. Entonces, cuando hoy en día ya uno se hace unas trenzas porque le queda bonito, tus trenzas están bien bonitas, ¿no? Pero el significado, profundamente el significado de las trenzas era como una especie de mapa. En la época de la esclavitud existía el cimarronaje, y el cimarronaje era cuando los esclavos querían huir del patrón. Entonces le hacían trenzas con caminos, con caminitos, y hacían las trenzas, y ese camino que dejaba en blanco, vacío, era el camino hacia su libertad. Por eso las trenzas son, vamos a decir, el equivalente a un mapa. A un camino de A libertad. un camino de libertad. Que lo tuvieron con Ramón Castilla prácticamente, ¿no es cierto? Más poético. Sí, qué bonito. Sí. A ver, Interesante. ¿Sí? Otra pregunta de tercer y cuarto para pasar a quinto o sexto. Otra pregunta que esté faltando de tercer y cuarto. De lo que escribieron ayer. Otra pregunta. Sí. ¿Tienes incentivo a desarrollar y practicar su cultura? ¿Cómo? Repítemelo. Fuerte, fuerte, hija. ¿Qué les incentivo a desarrollar practicar su cultura? Ok, ¿qué nos incentivó a desarrollar nuestra cultura? Sí, sí. Yo creo que es el legado. ¿Saben qué es un legado? Ya, un legado es, por ejemplo, sus abuelos, por ejemplo, sus abuelos han trabajado el campo, la chacra, ¿no? El abuelo, vamos a decir, el abuelo Cartagena, ¿ya? O el abuelo Ortiz, ¿ya? Él era experto en el regadío de la chacra, que él solamente sabía cómo regar 6 rayas a la vez, o 12 rayas a la vez. Él, el único del pueblo que sabía. Y él enseñó a uno de sus nietos. Entonces le enseñó a uno de sus nietos, y ese es un legado, te deja un legado. Entonces lo que más me incentiva es continuar ese legado. Ese legado tengo que continuarlo, porque es un bien no solamente para mi persona, sino también para el pueblo, para la comunidad. Entonces, lo que más nos incentiva a nosotros es continuar ese legado, porque si no continúa ese legado, muere todo, muere la educación. Entonces, eso es el incentivo principal. Otra preguntita. A ver, Tiago. Fuerte, fuerte, habla, hija. ¿De qué manera nuestros padres nos incentivaron a seguir nuestra cultura? Yo creo que fue de una manera muy terrenal, en el sentido de que el Carmen está casi como obligado a seguir una tradición. Perdón la expresión, sería tonto ignorar lo que pasa en el Carmen y no continuar este legado de lo que pasa en el Carmen. Entonces, yo creo que es muy, muy terrenal, ¿no? Otra pregunta, chicos. Tiago, por allá. A ver. Escucha. ¿Cómo? No escucho. ¿Por qué me dicen prof? Afrodescendiente, ¿no? ¿Por qué le dicen afrodescendiente? ¿Por qué dicen afrodescendiente ya? ¿Por qué dicen afrodescendiente? Porque normalmente afro corresponde a África, ¿no? Y desciende de África. Entonces, África es un continente, no es como el pueblo del Carmen. Es un continente. Entonces, en la época de la esclavitud, muchos africanos fueron capturados para venir a trabajar en América Latina. Entonces, en cada país que ustedes van a ir, seguramente van a conocer una comunidad afrodescendiente. Sea en Perú, sea en Chile, sea en Ecuador, en Colombia. Hay afrodescendientes por ese motivo, por la esclavitud, ¿no? Ya después aquí, como les comentaba al principio, nosotros nos consideramos afroandinos simplemente por la historia. Sí. ¿De quién surgió la idea de abrir las puertas para la cultura, para recibir a los turistas? Bueno, en realidad, como le comentaba, es natural, ¿no? Es natural aquí en el Carmen de tener que los turistas tengan acceso a tu cultura, ¿no? Porque ellos
gracias a ellos vamos a poder tener la difusión, ¿no? Entonces, gracias, por ejemplo, hay turistas que vienen de Japón. ¿Qué hace un turista de Japón aquí? ¿No? O de China, un turista que viene de Canadá, ¿no? Un estudioso que viene de Puerto Rico, el señor que está ahí viene de Puerto Rico y radica en Estados Unidos. Ellos vienen porque están interesados en lo que pasa aquí como cultura. Entonces, gracias a ellos, nuestra cultura se hace conocida. Y también gracias a nosotros por difundir la cultura y tener la puerta abierta, ¿no? Otra pregunta. Sí. ¿Cuál fue el motivo principal que llevó su papá a la música peruana? Uy, el motivo principal por la que mi papá se dedicó a la música afroperuana. Le voy a contar una historia así rápida, ¿ya? Bueno, mi padre, en su chiquitez, como ustedes, era muy travieso. Mi papá era muy travieso. Y tenía mi abuelo le decían Bacho, era Basilio. Y mi abuelo era capataz jefe de la cooperativa de San José. Y en esa época, estoy hablando hace, no sé, unos 70 años, 70, 80 años. Y en todo San José había plantación de frejol. Entonces, mi abuelo iba vigilando el frejol, él andaba en un caballo blanco, para arriba, para abajo, vigilando. Y al mediodía se echaba su siesta. Entonces él utilizaba, como era hincha número uno de un músico de bolero que se llamaba Gardel, no, de tango, que se llamaba Gardel, argentino, utilizaba el sombrero de Gardel. Y en su siesta puso un sombrero a un lado y mi padre, así como tú de tamaño, dijo, voy a agarrar el sombrero y se fueron con los demás amigos, se fueron a la sequía de Belén. ¿Conoce Belén, no? Sí. La sequía de Belén. Se fueron a Belén y Belén, imagínense, un chico así, Belén es ya como un río, pues, ¿no? Y llevaba agua de borde a borde. Y lleva agua de borde a borde y un palomilla, sabemos que es palomilla, ¿no? Ya, ese travieso, agarró el sombrero que llevaba mi papá, de mi abuelo, lo agarró y se lo tiró al río, a la sequía. Y mi papá pensó rápidamente y dijo, si no saco ese sombrero, la katana que me va a caer, y se tiró la sequía a recuperar el sombrero, pero más allá, como a 500 metros, lo recogieron a mi papá muerto. Se ahogó. Todo el pueblo estaba gritando para llamar a su mamá, que era mi abuela Isabel, que era una ayacuchana afro, así, enorme, y iba a recoger a su hijo. Recogió a su hijo, Amador, que ya estaba ya moribundo, y lo primero que hizo, lo llevó no al hospital, sino lo llevó al pie de la Virgen del Carmen. Se fue a la iglesia y lo dejó al pie de la Virgen del Carmen y le dijo, sana a mi hijo, revive a mi hijo, que él te va a servir toda su vida. Y así fue. Mi papá, como si fuera una película de terror, se levantó y revivió. Entonces, mi abuela, como era muy devota a la Virgen del Carmen, se le cumplió el deseo. Pero le dijo, Amador le dijo, tú de hoy en adelante vas a servir a la iglesia. Y lo puso de monaguillo, lo mandó al convento para que sea cura, lo mandó por todos lados para que sea cura. Y él, su refugio fue el zapateo y el violín. Se dedicó toda su vida hasta su muerte. Ese fue su gran motivo de mi papá, por el cual se dedicó a la música. Y a su pueblo, él amaba mucho a su pueblo. Otra pregunta. Sí. ¿Sienten vergüenza de su cultura? No, yo no creo. O sea, si sentimos vergüenza de nuestra cultura, no. A veces hay exponentes de nuestra cultura que hacen como una caricatura de lo que hacemos. Y ahí sí sentimos vergüenza. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con estos personajes de paja, de negros que están vestidos de paja y que tienen una peluca, porque eso, ahí sí siento vergüenza, porque son personas que no saben desarrollar en el buen sentido nuestra cultura afroperuana, ¿no? Ahí sí siento vergüenza, pero de lo que hago, orgulloso. ¿En qué año se fundó la Academia
Bueno, dentro de la formación de la familia Bayumbrosio hay atajos negritos y también hay agrupación musical. Y eso es de toda la vida. O sea, si te digo un año, no voy a ser exacto. Si te digo un año, no voy a ser exacto. De toda la vida. En casa de mis padres siempre había música. Siempre, siempre, toda la vida. Yo nací y nací con música. Entonces, yo creo que toda la vida dio música dentro de nuestro círculo. Por aquí está la mano, sí. ¿Qué mensaje le darías a los niños y niñas del Perú para que valoren y respeten la cultura afroperuana? Bueno, no solamente, yo creo que en este caso el mensaje va para ustedes, ¿no? El mensaje va para ustedes. Como inicié, yo creo que la cultura afroperuana o la cultura afroandina, como quieran llamarle, hace parte de nosotros, de cada uno de nosotros. Yo le dije que no por tener la piel más oscura que ustedes, eso me pertenece. No, nos pertenece a todos nosotros, los que vivimos en este ambiente musical, cultural, como es el Carmen. Yo creo que ustedes como niños, como jóvenes, yo creo que deben sentirse orgullosos de lo que pasa en su entorno, ¿no? Porque también es de ustedes. ¿Preguntis? Sí. Entre tantas danzas afroperuanas, ¿por qué eligieron el zapateo como principal danza? Ya, ¿por qué hemos elegido el zapateo como principal danza en nuestra costumbre? Simplemente porque, como le comentaba, ¿no? Los tambores, la comunicación de los tambores, y la reina mandó quemar los tambores. Entonces, ¿qué nos quedó? El zapateo y el cajón. Entonces, no había elección, pero esa elección se empoderó para identificarnos con el zapateo. Por ejemplo, tú vas a cualquier país, dices, te preguntan, ¿de dónde eres? Del Carmen. Ah, el zapateo. Automáticamente te identifican y eso se llama identidad. Dentro de la familia Bayumbrosio, ¿quién fue el primero en destacar como gestor de la cultura afroperuana? A ver, ¿quién fue el primero? El mayor. El mayor se llama, le dicen Cochecho, a lo mejor Cochecho. El Cochecho es el hermano mayor y él es el hijo de mi papá, no de mi papá con mi mamá. Cochecho se llama Jesús Bayumbrosio Lurita. Apunta. El apellido del Jesús maestro Bayumbrosio de mi papá de Lurita. violín, que es José Lurita. Entonces, él fue el primero. Jesús Bayumbrosio Lurita. Cochecho. Cochecho. Él toca, Cochecho toca guitarra. Es el único guitarrista de los 15 hermanos. El único guitarrista. Otra pregunta, Bayumbrosio sí. Lurita. Jesús Bayumbrosio Lurita. Cochecho. Bayumbrosio. ¿Qué falta? No, ya respondí, todo está respondiendo. Acá tengo el video de todas maneras para volver a verlo. ¿Por qué es tan importante los instrumentos de la cultura afroperuana? Simplemente porque hace parte de nuestra identidad, ¿no? Es como lo que decía hace un momento, ¿no? Tú vas a un sitio, dices, ¿dónde eres? El Carmen. Cochecho, su chapa es Cochecho. ¿Dónde eres? El Carmen. Ah, el zapateo, ¿no? Entonces, eres afroperuano, Quijada, lo que más relaciona los instrumentos, ¿no? A ver si se acuerdan. El nombre es cajón. Checo. ¿El otro nombre cómo se llamaba? ¿De quijada de burro? Checo. Carachacha. Carachacha. ¿Y este? Checo. Checo. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, chicos. ¿Qué mensaje Ya le respondí. darían a los niños y niñas del Perú para que Sí. volvieran a respetar a la cultura afroperuana? Sí, bueno, ya respondí esa pregunta, pero te lo respondo otra vez. ¿No? A lo mejor diferente. Sí, no lo voy a responder. El mensaje es que tenga orgullo de lo que tú tienes en tu entorno, que seas orgullosa de tus valores, de tu abuelo, que lo hablaba hace un momento, de vuestro abuelo. Es importante, chicos, que ustedes, cuando lleguen a su casa, por ejemplo, sus padres seguramente son jóvenes. A ver, ¿tu papá cuántos años tiene? 46, un poco como yo. Entonces, tu abuelo está con vida. Ya, pregúntele a tu abuelo, pregúntele, abuelo, cuéntame de Puerta Blanca. ¿Conoces Puerta Blanca?
Claro, en Puerto Blanca en el cerro. Claro, cuéntame de si te compuerta, que te cuente, porque son historias, son historias que Esa hay que averiguar. que te empoderan más Esas dos para historias. que ames tu Viña Vieja, para que ames tu pueblo, los apellidos comunes que están en Viña Vieja, con lo que dices, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ese es el consejo, señorita. Gracias. Caballero, usted tenía una pregunta, ¿no? Sí. ¿De qué manera su padre lo incentivó a ustedes para que sigan su camino y mantengan viva la tradición? ¿De qué manera? Mira, chicos, mi papá, ¿cómo nos incentivó a mantener la tradición y la cultura? Nunca mi papá o mi mamá nos dijo, hagan esto, hagan lo otro, sigue por aquí, sigue por allá. No, nunca. Porque eso era tan natural, porque como lo comentaba, siempre en casa había actividades culturales, había fiestas, había zapateo. Entonces, si ignoras eso, ya porque, no sé, no eres humano, no eres de este mundo. Entonces, el incentivo más grande que nos dio nuestro padre era de que él siempre estaba vigente con su tradición, con su cultura. Siempre estaba orgulloso de ser zapateador, de ser violinista, entonces eso es contagioso, de única manera. Entonces yo dije, Ambrosio, wow, dije, y los actores están pues de Christian Meyer, ok, sí. tu hijo, Sí, y justo está uno de los hijos de Sí. Ambrosio. Sí, el número... El número somos 15 hermanos. 15 ya. Y él es el número 14 porque tiene su mellizo. Ya. Y él es, bueno, dentro de la familia hay de todo, ¿no? Y él ahora se está dedicando al cine. Pero él es actor, creo. Él es actor. Él también actúa ahí. Se llama César Vallambrosio, le dicen Pudi. Ok.